Hola chicos, ¿cómo estáis? Soy Laura de Couch Polyglot y en este vídeo vamos a hablar sobre los usos del subjuntivo. Yo sé que es un tema que os preocupa mucho, entonces vamos a ver varios ejemplos de los diferentes usos. El primer uso del subjuntivo es para expresar deseos o esperanzas. Por ejemplo, quiero que te suscribas al canal. No, es broma. Por ejemplo, quiero que vengas a la fiesta. Espero que tengamos suerte. Esperamos que le vaya bien el viaje. ¿Vale? Puedes poner pausa, escuchar las frases para entender, de acuerdo, estamos expresando un deseo, una esperanza. ¿Vale? Muy bien. El segundo uso es para dar consejos, sugerencias o pedir algo, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, con dar consejo. Te aconsejo que vayas al médico. Le aconsejé que no hablara con ella. Hacer una sugerencia, por ejemplo, te sugiero que estudies mucho. El profesor les sugirió que estudiaran mucho, ¿vale? O mis abuelos siempre me sugieren que les visite más o les llame más, ¿vale? Muy bien, y digamos pedir algo, pues te pido por favor que me escuches. Le pidió que le diera otra oportunidad, ¿vale? Pedir algo. Vale, el tercer uso del subjuntivo es para expresar dudas o incertidumbre. Por ejemplo, dudo que hayas hecho tus deberes. No creo que tenga tiempo. No estoy seguro de que quiera venir. Vale, el uso número 4 es para expresar emociones. Estoy muy contenta de que te hayan dado el puesto de trabajo. Me pone muy triste que no haya podido venir. Me da mucha rabia que no puedas visitar a tu familia. Me da mucha pena que tengan que vivir en la calle. También en la forma del pasado, pues le dio mucha pena que no pudieran venir. Le hizo muchísima ilusión que le mandaran un regalo tan bonito, ¿vale? Etcétera. Entonces siempre estamos con las emociones. Muy bien. Vale, el uso número 5 son situaciones hipotéticas. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenga tiempo, te llamaré. No sé cuándo voy a tener tiempo, ¿vale? Si fuera algo seguro, podría decir, cuando tengo tiempo, te llamo. Pero eso es más como un hábito. Hey, ya lo sabes, cuando tengo tiempo, te llamo. Pero yo no sé cuándo voy a tener tiempo. Entonces, cuando tenga tiempo, te llamo o te llamaré. ¿Vale? También podemos hacer hipótesis con el sí. Si tuviera un gato, sería muy feliz. O si tuviera un gato, el sofá estaría arañado. Arañado, ¿vale? Em, bueno, pues son hipótesis porque no tengo un gato, ¿no? Otro ejemplo, hasta que no me pidas perdón, no voy a hablar contigo. Yo no sé cuándo me vas a pedir perdón, ¿vale? Entonces, hasta que no me pidas perdón, no voy a hablar contigo, ¿vale? También hay un típico ejemplo cuando buscamos algo. Si buscas algo y no sabes si existe, necesitas el subjuntivo. Por ejemplo, busco un piso que sea barato.
no sé si existe. Busco un piso que sea barato. No es un piso que ya conozco. Pero si digo, he encontrado un piso que es muy barato, porque ya es un piso concreto. En el otro ejemplo, busco un piso que sea barato. Es un piso que yo me imagino, pero que no he encontrado todavía. Por eso podemos decir la frase, busco a una secretaria que hable inglés. ¿Vale? No sé quién es, la estoy buscando. Busco a una secretaria que habla inglés. Pues estoy buscando a esta secretaria, es alguien que ya conozco, se me olvidó el nombre tal vez, pero ya sé quién es. Esta persona habla inglés. Pero busco a alguien que hable inglés, pues no sé quién, pero estoy buscando a esta persona, digamos, hipotética. Vale, luego hay algunos usos con el imperativo. A ver, cuando usamos el imperativo negativo, usamos la forma del subjuntivo, ¿vale? Entonces, podemos decir, si estamos afirmando algo, no lo usamos. Usamos compra el coche. No compres el coche, ¿vale? Se usa pues el subjuntivo. No vayas a la playa. No aprendas inglés. Aprende español, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues cuando usamos el imperativo negativo, usamos la forma del subjuntivo. Vale, hay otro uso del subjuntivo conectado con el imperativo y es cuando tenemos la forma imperativa seguida de algo que no está claro o que hay un deseo. Por ejemplo, haz lo que quieras o comprad el coche que más os guste. La persona que está hablando no sabe qué coche les gusta más. Entonces, comprad el coche que más os guste. Pero si dijera, comprad el coche que más os gusta, es porque yo ya sé qué coche os gusta más, ¿vale? Esta es la diferencia. Es una diferencia muy, muy, muy pequeña. Si lo usáis mal, no os preocupéis porque os van a entender igual, de todos modos. Pero por si os interesa conocer el subjuntivo, pues está bien saber esto, ¿vale? Muy bien. Bueno, finalmente hay algunas expresiones fijas o algunos conectores que exigen el subjuntivo, ¿vale? Vale, pues por ejemplo tenemos la estructura hagas lo que hagas, estaré de acuerdo. Mm, compres lo que compres, será tu decisión. Cocines lo que cocines, seguro que estará muy rico. ¿Vale? En este caso lo podríamos traducir como whatever you do. Por ejemplo, whatever you cook, it will be tasty. Cocines lo que cocines, será rico o estará muy rico. ¿Vale? Entonces es una expresión fija. Por ejemplo, también va seguido de como si. Por ejemplo, me siento fuerte como si tuviera 15 años. As if I was. Pero veis que es algo también hipotético del mundo, digamos, es como no real, es algo que nos imaginamos, como si tuviera 15 años, pero tú no tienes 15 años, ¿vale? Entonces, como si tuviera. ¿De acuerdo? Luego, pues hay ejemplos como en los que vemos que la persona está dudando, ¿vale? Por ejemplo, si tú me dices, Pedro es muy organizado, y yo te digo, por muy organizado que sea, seguro que va a tener que estudiar. ¿Vale? Entonces es como, vale, le estoy quitando importancia o estoy tal vez dudando de que Pedro sea organizado, yo no lo sé. Luego, por ejemplo, seguido de ahí que lo está pasando muy mal últimamente, de ahí que no te llame, ¿vale? Por eso no te llama. Entonces, en este caso, en realidad son sinónimos con por eso, pero simplemente, pues, en caso de ahí que se usa el subjuntivo, ¿vale? A veces, bueno, podemos intentar siempre, claro, buscarle la lógica, pensar, vale, es algo hipotético, es algo que no está claro, es algo relacionado con las emociones, no es algo, digamos, real, pero a veces simplemente pues es así y ya está, ¿no? Como en el caso de por eso y de ahí. Por eso usa el indicativo, por eso te he llamado, de ahí usa el subjuntivo, de ahí que te haya llamado, ¿vale? Entonces
A veces simplemente hay que aprenderlo, pero en gran parte el subjuntivo se puede entender el porqué del uso, ¿no? Os lo he enseñado en estos ejemplos, espero que os haya servido. Y lo que os recomiendo, si os interesa este tema, voy a dejaros un enlace abajo de un curso que yo creé hace unos años sobre el subjuntivo, en el que hay muchísimos ejemplos, hay actividades, etcétera. Entonces, si os interesa, pues os podéis inscribir en el curso y nada, si no os interesa, pues no, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dejáis un me gusta. También os podéis suscribir. Y lo que a mí me gusta mucho es leer vuestros comentarios, así que dejad un comentario, ¿vale? Bueno, nada, si habéis llegado hasta el final, muchas gracias y también podéis recomendarme otros temas que os interesen, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Adiós.